La naturaleza dinámica del régimen fiscal exige una continua actualización de los conocimientos. Más de 800 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación participaron en la jornada de actualización en la Reforma Fiscal 2018. Hoy le vamos a decir qué temas fueron abordados y las modalidades en que fue impartida esta capacitación. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, le damos la bienvenida a Escuela Judicial al maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Él es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Naciones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, profesor de esta Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Para hablar sobre este tema, sobre la reforma fiscal, ¿qué novedades hay en cuanto a la ley de ingresos? ¿Hubo reformas destacadas? No muchas reformas de fondo, pero sin embargo sí hubo algunas reformas relacionadas con la ley de ingresos. La ley de ingresos se publica cada año y las modificaciones que tuvimos este año son relacionadas sobre todo con la inflación y con algunas adecuaciones, pero no hay una reforma integral como tal, puesto que es un año electoral y pues no esperábamos una reforma completa, ni tampoco realmente una reforma de fondo, porque hay un convenio, un pacto para no incrementar los impuestos desde 2014. Por esa razón, no se hacen grandes modificaciones a las leyes de renta, de código, ni tampoco de IVA. Se hacen modificaciones en resolución miscelánea y en ley de ingresos. Bueno, para hablar primero sobre ley de ingresos, ¿qué nos puede comentar en cuanto al tema de recargos? Esta fue una de las modificaciones a ley de ingresos porque tenemos dos tipos de recargos. Los recargos por prórroga, cuando los contribuyentes solicitan autorización para pagar a plazos sus contribuciones. Y tenemos los recargos por mora, que son los recargos que pagamos cuando presentamos declaraciones de pago extemporáneas. La tasa de recargos por prórroga era del 0.75% mensual y se incrementa al 0.98%. Es decir, hay un incremento de un 30%. Esto trae como consecuencia que la tasa de recargos por mora también se incremente, porque la de mora es un 50% mayor a la tasa de recargos por prórroga. Entonces, si era 0.75, pagábamos 1.13 de recargos por mora. Ahora sube a 0.98 y vamos a pagar 1.47% por mora. También se incrementan aquí en las tasas de recargos cuando solicitamos pagar a plazos. Hay dos modalidades: pagar a plazo de manera parcial y mensual o pagar a plazo de manera diferida. Cuando es a plazo en parcialidades son hasta 36 meses. Cuando es de manera diferida son 12 meses. En estas tasas también se incrementan los recargos, pero ya incluyen actualización. Esa es la primera novedad que tenemos. Y ahí el mensaje sería, pues pague sus impuestos a tiempo, ¿no? A tiempo, para porque evitar las tasas eso, se porque se incrementaron. ¿Qué hay en cuanto al tema de retención de intereses? Cuando el sistema financiero le paga intereses a los contribuyentes, el sistema financiero tiene la obligación de retener el impuesto a la renta. La tasa de retención del impuesto a la renta en 2017 fue del 0.58% anual sobre el capital, no sobre los intereses, sobre el capital. Ahora la tasa se modificó al 0.46% anual sobre el capital. Es importante porque nosotros como contribuyentes, cuando nos paga intereses el banco, no dimensionamos cuánto nos va a quitar de impuesto ni sobre qué base nos va a quitar el impuesto. Y pensamos que con el impuesto que nos retiene el banco ya es pago definitivo y ya no hay que hacer nada. En algunos casos sí, nada más son dos casos en los cuales el impuesto se puede considerar como definitivo. Cuando el contribuyente solamente obtenga ingresos por intereses, solamente inversionista, y esos intereses no rebasen de 100,000 pesos descontando la inflación, o sea, interés real. Y la segunda es cuando tenga ingresos por salarios más intereses y la suma de ambos no exceda de 400,000 pesos, y siempre y cuando el interés real no exceda de 100,000. Fuera de esos dos casos,
hay que presentar declaración anual. ¿Cómo se entera de esto el contribuyente sin que pues se quede ya en estado como de indefensión? Ya cuando se entere, pues ya es demasiado tarde. Exactamente. El banco está obligado a entregar una constancia de retenciones y a través de esa constancia de retenciones ahí podrá darse cuenta los intereses nominales, los intereses reales y con base en este comentario que acabo de hacer, poder entender si está obligado o no a presentar su declaración. En estos temas la verdad es que para la mayoría de las personas es algo complejo. Ahí la sugerencia sí sería como siempre estar acompañado de un especialista, tener a su contador, porque pienso que el banco entrega muchos papeles y a veces la gente, el contribuyente no los lee. Se supone que debería de haber dos situaciones. Una, que la autoridad debería de tener en su página claridad en cuanto a la declaración que debe presentar el contribuyente. Y la tiene, y la tiene. Y la página está bien, pero hay veces que no es suficiente. Se requiere ya en ciertos contribuyentes la asesoría de un contador. Yo diría, depende el tipo de ingreso, depende el monto y con base en eso decidir si lo hacemos a través de la página o a través de un contador. Ya con un especialista. También otro de los temas es la subcontratación. Ese es todo un tema porque ha habido precedentes relacionados con ese tema de la llamada subcontratación del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pero en términos generales aquí lo que se establece en la Ley de Ingresos es que los contribuyentes deben de presentar información en relación a este tipo de operaciones. Me explico. Parte de que hay un contratista y parte de que hay un contratante. El contratante es el que requiere los servicios del contratista. Entonces, lo que establece la ley es que si se dan los supuestos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, el contratante debe solicitar al contratista información de los comprobantes fiscales que le expidió a los trabajadores que subcontrató, información de las declaraciones de impuesto a la renta e información de las declaraciones de retenciones. Todo esto se cumple, dice la Ley de Ingresos, a través de un aplicativo que dio a conocer el SAT en enero en su página de internet, y esa es la reforma, que ese aplicativo es opcional y se puede utilizar para cumplir con estas obligaciones. Bien, vamos a hacer una pausa. Nos falta hablar sobre tarifas de impuestos y también sobre pues todas las actualidades fiscales. Me parece muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya, es muy breve. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver una síntesis de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Curso Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género. Magistrados y jueces federales actualizan sus conocimientos en la materia con base en los criterios establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos analizando algunas sentencias de este organismo que, como sabemos, sus resoluciones son obligatorias para nuestro sistema de justicia. Es muy importante para todo juzgador, y me considero que en general para todas las autoridades, que nos vemos inmersos en cuestiones que se nos plantean temas, por ejemplo, lo que es la tortura, en atención a que sabemos México tiene diversas recomendaciones que se han emitido por parte de diversos órganos internacionales, como es la Corte Interamericana. En las aulas de la Escuela Judicial analizaron casos concretos en los que se aplicó el Protocolo de Estambul y los procedimientos que se realizan en casos de tortura. Esto se ve reflejado directamente en nuestras sentencias. Al poder estar atentos a todo lo que en materia internacional se está desarrollando, nosotros podemos implementarlo de mejor manera al momento de que estamos resolviendo caso a caso y al momento de que podamos emitir una sentencia. Esta capacitación también incluye el análisis de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, género, discriminación y migrantes, así como la revisión de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si bien nuestra Constitución y nuestras leyes protegen de manera amplia, lo cierto es que también tenemos muchos otros instrumentos internacionales que le pueden dar un gran complemento a lo que ya existe, formas de interpretación inclusive, no solamente el derecho que ya existe, sino la forma en cómo se puede interpretar por estos organismos internacionales y con ello obtener sentencias mucho más protectoras y eficaces sobre todo para llevarlas a la realidad. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con el maestro Francisco Cárdenas Guerrero sobre todos estos temas que nos ha estado mencionando y que se tocaron en esta jornada de actualización sobre la reforma fiscal aquí en la Escuela Judicial, y quedamos pendiente con el tema de las tarifas en los impuestos. Sí, correcto. Quisiera nada más terminar con el tema de subcontratación, con un punto, porque se me hace un tema muy importante a la fecha. Y creo que aquí tenemos que ser cuidadosos con el tema de subcontratación. ¿Por qué? Hablo de subcontratación porque así lo establece el 15A de la Ley Federal del Trabajo, no porque realmente coincida con el término. Sin embargo, hay una línea muy tenue entre lo que es subcontratación y lo que es una prestación de servicios civil o mercantil. Para nuestros amigos, que debemos de distinguir con toda precisión los términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, que es una disposición aplicable en materia laboral, pero está teniendo consecuencias en materia fiscal, sobre todo con el IVA. Nada más quería tocar ese punto. Y en materia de tarifas, hay una actualización de las tarifas. Se van a incrementar los estratos de las tarifas, y esto pareciera como que es en contra del contribuyente, porque al decir se incrementan las tarifas, como que la idea es voy a pagar más impuestos, pero no. Al incrementarse las tarifas, los estratos crecen y los porcentajes quedaron igual. Entonces, en lugar de pagar, por ejemplo, el 17 en un nivel, ahora va a pagar el 10. Entonces, eso es favorable. Las tarifas se tienen que actualizar para que se recupere el poder adquisitivo del dinero de los contribuyentes. El problema es que se actualizan hasta que la inflación supere un 10%, desde la última vez en que se actualizaron las tarifas. Y eso es algo en lo que no se había reparado, porque cambiaron la ley de renta varias veces a leyes nuevas de renta, 2002, ley nueva, 2014, ley nueva, y esto trajo como consecuencia que no se habían actualizado las tarifas desde hace algunos años. ¿Cuál es el impacto en la vida cotidiana de las personas con estas medidas? Que los contribuyentes que tienden a tener menos ingresos, les favorece el cálculo y debería de tener un impuesto menor a pagar. Pero aquí es precisamente el punto importante. La inflación fue de un 6.77%, nada más en el 2017. 6.77%. Y las tarifas después de tanto tiempo se actualizaron, pero trae como consecuencia una reducción de impuesto máxima del 3%. Imperceptible, ¿no? Totalmente imperceptible. O sea, que se tiene que actualizar de una manera en que realmente respete que se recupere el poder adquisitivo del trabajador, y no se logra. Dentro de las actualidades fiscales para este 2018 está el tema de las constancias de retención. Muy interesante el tema, porque desde la ley 2014 ya no se establece la obligación para los patrones de expedir constancias, desde la ley 2014. Sin embargo, una disposición transitoria de la ley del impuesto a la renta establece que durante 2014, 15 y 16 se sigan expidiendo las constancias. Por esa razón, entregaron los patrones constancias 2014, 2015 y 2016. Pero en 2017 ya no tienen obligación de entregar constancias. Entonces vamos a encontrar con la sorpresa de que ahora yo no voy a saber si excedí los ingresos para estar obligado a presentar declaración. Llegaba yo normalmente con el contador, le entregaba mi constancia, mis deducciones personales, y el contador me calculaba el impuesto. ¿Y ahora el contador va a tener un problema porque no tiene la constancia. Me van a decir, bueno, es que en el aplicativo de la página del SAT, cuando uno anota el RFC de la persona física, aparece la declaración anual y aparecen los ingresos que reportó el patrón. Eso es verdad. Lo que pasa es que para que aparezcan esos ingresos, el patrón tuvo que expedir comprobantes digitales al trabajador, llámense recibos de nómina. Que todos esos recibos de nómina son digitales ahora. También, y en la página del SAT ya están agrupados.
La pregunta es, ¿y qué pasa si el patrón No lo hizo. O no lo hizo por todo lo que le pagó al trabajador? Va a haber una incertidumbre en relación a si es correcto el dato o no. ¿Y eso cómo se va a corregir? ¿No va a ser así? ¿Así tienen que hacer su declaración? Vamos a tener que recabarse. Se supone que el patrón debió haberle entregado al trabajador ese comprobante vía electrónica. Exacto. Y en la página del SAT ya se encuentra ese comprobante en un archivo XML que le llamamos, y vamos a tener que estar sumando todos los recibos del trabajador en la parte grabada. O sea, los contadores van a tener mucho más trabajo. Vamos a tener que hacer todo ese trabajo para poder ¿Y van a aumentar sus cotejar. honorarios? Pues yo creo que sí. Pues sí, porque antes solamente se les entregaba esa constancia, Esa que ya era un constancia, documento y ahorraba nada todo más. este trabajo. ¿Y por qué se estableció esa medida? Porque se entiende que al momento en que se expiden comprobantes digitales ya no necesitan la constancia porque todo está en esos comprobantes. Pero no estaba sumado. Pero se parte de la idea de que todos los patrones cumplen. Se nos está acabando el tiempo. Antes de ir a la pausa, coméntenos sobre el asunto del comprobante fiscal por Internet. Bien. Eso es todo un tema, pero le doy la introducción nada más. Ajá, y nos vamos, al siguiente bloque, porque aquí tenemos que entender que hay una nueva versión de ese tipo de comprobante, que entró en vigor el 1 de enero de 2018 y que ahora vamos a tener la obligación de expedir 2 comprobantes. Uno, cuando realizamos la operación, y otro, hasta que cobremos. Esto lo vamos a ver. Bien, regresando de la pausa nos explica esta parte. Bien. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Si quiere participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos que están programados para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Curso de inducción para asistentes de los Centros de Justicia Penal Federal. Los aspirantes deberán ser propuestos por los jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio. Deberán contar con la acreditación del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación o el examen de aptitud. El curso se impartirá en el Instituto de la Judicatura Federal. Inicia el 23 de abril. Curso de actualización sobre criterios en segunda instancia. La capacitación está dirigida a secretarios adscritos a los tribunales unitarios de circuito. El curso tendrá una duración de 35 horas y se impartirá en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. Esta segunda etapa de capacitación se impartirá del 16 al 20 de abril. La Escuela Judicial lo invita a recoger constancias. Si vive en la Ciudad de México, puede recoger sus documentos en la Secretaría Técnica de Control Escolar, ubicado en la sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro, de 9 a 18 horas. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre la reforma fiscal 2018 y quedó pendiente el tema del comprobante fiscal por Internet. ¿Qué cambios hay? Es todo un tema. Es todo un tema porque ya de suyo es complicado un comprobante digital por todos los requisitos que debe de tener. Y ahora para 2018 se incorpora la nueva versión 3.3 de manera obligatoria, porque fue opcional en el segundo semestre del 2017. Además de los cambios que tiene el estándar del comprobante, que es un comprobante como el que conocemos con el nombre del emisor, receptor, descripción, impuestos, etcétera. Además de todos esos requisitos, ahora si la operación es a crédito, no me la van a pagar en el momento, yo expido un comprobante por la operación. Y cuando cobro, con posterioridad, debo de expedir otro comprobante por el cobro de esa operación. O sea, se convierte en mínimo 2. Quiere decir entonces que la autoridad quiere saber el momento en que se realizó la operación y quiere saber en el momento en que se pagó o cobró. Sea parcialmente cobrada o sea totalmente cobrada. Son dos tipos de comprobantes, un comprobante de ingresos por la operación y un comprobante de tipo pago con un complemento de pago. Pero no nada más es el comprobante de pago que se recibe o que se tiene que expedir, sino que tiene que decir cuándo le pagó, la forma en que le pagó,
cuánto le debía, cuánto le pagó, cuánto le queda de ver. O sea, es toda una carga administrativa de trabajo. ¿Para qué quiere la autoridad saber esto? ¿Qué es lo que está tratando de evitar? Bien, cuando la autoridad recibía el comprobante que se expedía por el total que amparaba la operación, ese comprobante le indicaba el momento en que se realizaba la operación para fines de impuesto a la renta en términos generales, pero no le indicaba cuándo se cobraba para efecto de IVA. Y el IVA se paga hasta que se cobra. Y el impuesto especial sobre producción y servicios se paga hasta que se cobra. Entonces faltaba ese documento para enlazar todo esto. Por ello, establece esta obligación, pero es una carga administrativa muy importante para los contribuyentes porque el controlar en qué momento le pagaron, quién le pagó y qué facturas le pagó, pues es un trabajo administrativo. Amerita más trabajo. Amerita más trabajo administrativo. Afortunadamente da plazo la resolución miscelánea porque le permite cumplir con esta obligación a más tardar el 10º día natural del mes siguiente, aquel en que recibe el pago. O sea, le da todo un mes y Todo un mes y 10 más. días del mes siguiente para identificar el pago y las facturas que le están pagando. Pero de todas maneras es todo un trámite. Claro, un trabajo administrativo impresionante, pero aquí hay un punto técnico muy interesante que invito a reflexionar, porque desafortunadamente todos estamos muy acostumbrados a que cuando la autoridad dice hay que hacer algo, nos contestamos ¿cómo? Pero pocos, cuando la autoridad dice hay que hacer algo, nos contestamos ¿por qué? Esto está fundamentado en resolución miscelánea. En mi opinión, debería de tener un fundamento en las leyes fiscales, porque quien obliga a expedir comprobantes no es ni el Código Fiscal ni la resolución miscelánea, son las leyes. Y las leyes no establecen expresamente dicha obligación. Entonces tiene que modificar la ley para darle legalidad a esta disposición. A esta nueva disposición. Así Bien, es. pues ahí está la reflexión. Háblenos ahora sobre las declaraciones anuales, que es todo un tema y que la mayoría de los contribuyentes tenemos que hacer. Correcto. Y saber hacerlo. Correcto. Platicamos y retomamos el tema del que partimos en relación a que cómo sabe el contribuyente cómo cumplir con esa obligación. Yo creo que la autoridad sí ha trabajado en su página. Es verdad que cuando uno entra a la página, revisa, sí puede en determinado momento poder presentar su declaración. Si hablamos de una persona que tiene pocos ingresos y una persona que no tiene tanta complejidad en su declaración. Pero vamos a ver dos puntos importantes. Uno, que si yo tengo ingresos por salarios mayores a 400,000 pesos, voy a estar obligado a presentar mi declaración anual. Dos, que puedo deducir honorarios médicos, dentales, hospitalarios, pero son dos puntos importantes aquí. Cuidado, porque los puedo deducir, pero siempre y cuando los pague con tarjeta de crédito, cheque o transferencia. Transferencia. Si no, no son deducibles. Ese es un punto. Y para hacer las transferencias hay que hacer todo un trámite. Correcto. Y falta que el médico me acepte el pago Claro. con cheque o con tarjeta de crédito o transferencia O le electrónica. cobran comisión por hacer ese pago. Exactamente. Que ahí es todo un tema también. Sí, sí, sí. Luego tenemos un segundo punto, el que todos esos comprobantes, si son electrónicos los que solicitamos, ya están descargados en la página del SAT. Entonces se supone que ya debe tenerlos el contribuyente en esa página, ya no debe batallar con ese punto, pero sí hay que cuidar la forma de pago. Luego el segundo es los créditos hipotecarios, cuando pagamos intereses por créditos hipotecarios. Aquí en esta parte también necesitamos requerirle al banco la constancia de ese pago de intereses para poder hacerlo deducible. ¿Qué pasa si no se los pide? No se puede deducir. Se supone también que es un documento electrónico, es un CFDI y debe de estar también dentro de la página del SAT. Lo que tenemos que cotejar es lo que tiene la página contra los documentos que nosotros tenemos. Todo un tema, de verdad, el trabajo de los contadores se ha multiplicado. Finalmente, se nos acaba el tiempo, pero háblenos de la deducción, de las deducciones personales para concluir. Sí, muy bien. Le decía de esto de las deducciones personales, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, donativos. Podemos deducir en la declaración anual intereses por créditos hipotecarios, Las primas de colegiaturas. seguro, también las colegiaturas, con sus topes, dependiendo del nivel educativo, pero también las primas de seguro de gastos médicos y el transporte obligatorio.
¿sí? Todo esto va a tener que considerarse para presentar su declaración con los comentarios que hicimos. Bien, maestro Francisco Cárdenas Guerrero, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer conversar con usted sobre estos temas de la reforma fiscal 2018. El placer fue mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial.